Muchos de los que estamos aquí, todos, sin duda alguna, hemos pasado por un momento de abandono. Y yo quiero comenzar hablándote a tu propio corazón, a tu propia alma. Y ese abandono ha empezado desde tu niñez. En muchos se ha disfrazado comenzando a vivir simplemente con tus tíos o con tus abuelos. Desde ahí tuviste que estar lejos de tus padres. Pero eso ha provocado una gran rebeldía en tu corazón que hasta el día de hoy se sigue manifestando con un carácter muy duro, teniendo aún un profundo temor, pero a la vez una profunda coraza en tu corazón que genera tú estás allá y te quedas lejos. Y yo estoy aquí y no me tocas. ¿Por qué? Porque el abandono en cada uno de nosotros, quizás tú ya eres una persona adulta, pero el abandono ha provocado que hayas llegado hasta este momento, habiéndote ya divorciado una ocasión o dos veces. Algunos otros han llegado a tenerse que separar por más de 3 ocasiones. Y algunos piensan que es a causa del mal carácter de la otra persona. No es cierto, en el libro de Job me habla, el problema está en mí. Y algo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y aún no ha salido es el abandono. Y ese abandono ha provocado que aún muchos de los que estamos aquí hayamos sido desleales al hombre o a la mujer de nuestra juventud. Pero no solo eso, quizás tú te preguntarás, ¿por qué yo sigo cargando con esto? Es muy sencillo. Porque si tú vieras hacia tu pasado, te darías cuenta que ya nada te llena. Ya no te llena el amor, ya no te llena el dinero. Aún a muchas madres ya no les llena ni les sacia el amor de sus propios hijos. Y esto es porque el abandono ha provocado un gran dolor en ti, que ha generado que en muchas ocasiones pienses, ¿para qué vuelvo a regresar a casa si el problema estoy siendo yo? No sé si tú lo has llegado a pensar, pero aún el abandono ha provocado que muchos tengamos ese gran rechazo hacia la gente, esa gran falta de amor, que aún pensamos es que nadie me entiende, nadie me comprende, pero la realidad es que aún tu historia está en la Biblia, en las hojas de la Biblia. La palabra nos cuenta acerca de un hombre que tenía 2 hijos. El mayor, el cual había vivido todos sus años con su padre, pero no se sentía hijo. No sé si tú has vivido todos los años quizás con tus padres, pero la realidad es que no te sientes como parte de la casa. No te sientes como parte importante de un núcleo familiar. Pero también estaba la otra parte, el hijo menor. Pero este hijo menor era más rebelde, era más bravo que el otro. Y este hijo menor un día se acerca con su padre y a pesar de que vivía bajo el mismo techo, comía de la misma comida del padre, un día le dijo: padre, yo siento tanto abandono que yo quiero que me des los bienes que me tocan. Quiero que me des mi herencia. Quiero que me des lo que a mí me toca. Y si vemos entre líneas, lo que le estaba diciendo este hijo menor a su padre es: me siento tan abandonado, me siento tan enfadado, me siento tan solo, que tú, papá, para mí estás muerto. Y eso mismo nos ha pasado a nosotros. Quizás tú estabas esperando que en tu núcleo familiar te cobijaran con amor, te escucharan. Pero hay muchos aquí que aún dentro de tu propia casa está el violador. Dentro de tu propia casa está aquel que te lastima, está aquel que te abusa. Tú has estado buscando respaldo, pero lo único que has estado encontrando es de que te tocan a ti responsabilidades que ni siquiera han ido conforme a tu edad.
Y quiero que lo observemos. Familias grandes donde les toca trabajar desde muy pequeños, pero también jóvenes que en vez de estar enfocados en una carrera tienen que cuidar a los pequeños niños. No sé si ese sea tu tema, pero algo que tienes que saber es que este hombre estaba harto del abandono que le habían dado en su casa. Y a lo mejor tú tienes un padre o una madre similar, un padre muy duro, un padre que ha estado golpeando a tu propia mamá en tu propia casa. ¿A poco te sientes muy consolado de ver esa violencia? No. Por eso ese joven, ese hijo menor le dijo: Padre, dame los bienes que a mí me corresponden. Y dice la Escritura que el padre le dio a los dos hijos sus bienes. Y lo que hizo este joven es tomar todas sus cosas, todo lo que le dio el padre, y dice la Escritura que se fue lejos. Y yo quiero comenzar a leer entre las líneas de la Escritura. Él, teniendo toda la riqueza, teniendo todo, se marchó a un lugar apartado para buscar respuestas. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Buscamos apartarnos a un refugio llamado mis propios hobbies, un refugio llamado mi amante, a un refugio llamado el trabajo. Algunos otros simplemente se escudan diciendo: es que yo no tengo que refugiarme detrás de nadie, porque yo tengo mis propios pensamientos. Pero quiero que pensemos en lo siguiente. Aún el hijo joven, cuando el padre le dio sus bienes, él pensó que todo se lo merecía. ¿Cuántas ocasiones tú has sido un poco agresivo y le has dicho a tus padres: dame lo que a mí me pertenece? O a ti, papá o mamá, te lo han dicho así. Quiero que aún reflexionemos un poquito más dentro de tu misma casa. A lo mejor tú ya venías a un lugar como este, pero aún dentro de la misma casa de Dios nunca has tenido paz. Pero aún dentro de tu casa ni siquiera te sientes parte. De acuerdo a la Escritura, este joven se había apartado a gastar todo su dinero en rameras, dice la Escritura, en emborracharse. Lo que tú y yo podríamos pensar que hizo las cosas a su manera, pero a mí algo me habla entre líneas. Es que este hombre joven, a pesar de que vivía en la casa del padre, no conocía al padre. Yo te quiero preguntar a ti. No me voy a referir ahora a tu padre o a tu madre de familia, porque esta historia se enfoca a Dios el Padre. Tú realmente, a pesar de que quizás formas parte de una iglesia, o que formas parte de algún lugar en tu casa donde te han hablado de Dios, ¿realmente conoces a Dios? Porque yo he escuchado de muchas personas que dicen: Diosito siempre está conmigo, Diosito va conmigo todo el tiempo. Pero quiero decirte algo: aquellos que manifiestan eso solo me dejan ver que nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Porque cuando tú conoces a Dios cara a cara, aún tu pensamiento es transformado, aún tu manera de ver a Dios es diferente. Porque cuando yo conocí a Dios cara a cara, nadie me había dicho que podía yo salir de las drogas. Y cuando yo lo conocí, supe que Dios, no Diosito, que Dios era más grande que mi problema. Muchos de nosotros le decimos al problema: qué dificultad o qué grande es. Pero yo quiero decirte que a tu problema le tienes que decir cuán grande es tu Dios. No le tienes que decir a Dios cuán grande es tu problema. Y aún el abandono con el cual has estado batallando año con año ha provocado que quizás tú estés vagando como ese hombre errante, como ese hombre joven.
no conocía realmente quién era Dios, no conocía quién realmente era el Padre. Pero la Escritura nos habla un poquito más allá. Nos dice la palabra que cuando él había tenido ya todas sus riquezas, se fue a un lugar lejano, como te explicaba, y en ese lugar lejano había gastado toda su riqueza. Pero en ese lugar, dice la palabra, que vino una gran hambruna. No sé si te ha pasado que de repente te llueve sobre mojado. La dificultad viene y luego viene otra dificultad y luego viene una más grande. Eso fue lo que le pasó a este hombre joven. Y dice la palabra que siendo tanta la hambruna, él tuvo que ir a comenzar a apacentar a los cerdos. Es decir, ahora imaginemos el cuadro. La Escritura nos muestra a un hombre rico, al padre de familia que era rico. Pero el hombre joven se fue a gastar toda la riqueza del papá rico. ¿Cómo crees que ahora fuera el hombre? Con gran escasez. O sea que de ser un chico fresa, pasó a ser un chico sin nada. Y tuvo que tomar el lugar más difícil, que fue el de apacentar a los cerdos. Pero ahora quiero que pensemos lo siguiente. Dice la Escritura que empezó un gran tiempo de hambruna. Y eso a mí me habla de cielos cerrados. Dice la palabra que cuando tú y yo nos apartamos del Señor, los cielos se ponen como de bronce y los pisos se ponen como de plomo. Y todo lo que tú siembras en ese lugar nunca dará fruto. A lo que yo lo puedo traducir a nuestros tiempos, que todo lo que tú comienzas a emprender no te sale. ¿Te ha pasado? Quizás tú eres ese hijo menor que tuvo que salir de casa a causa del gran abandono. Pero a lo mejor la situación financiera de aquí de muchos no es tan mala. A lo mejor tu problema más bien es la salud. Cielos cerrados en tu salud. Pero si lo llevamos un poquito más difícil, Dios a cada uno de nosotros nos dio una herencia. Y esa herencia es nuestra familia. Y yo creo que todos aquí tenemos un ser querido, ¿verdad? Por lo menos uno. Sean nuestros hijos o sean nuestros padres. Es difícil que no haya alguien aquí con un ser querido. Pero a lo mejor para tu propio entendimiento las cosas ahí están bien. Pero quizás no te has dado cuenta que aún la gente de tu propia casa te tiene que tratar con pincitas. Hola, ¿no te has dado cuenta? ¿Y sabes por qué? Porque en tu corazón hay abandono. Porque ¿cómo saber recibir amor si nunca lo has dado? O viceversa. ¿Cómo aprender a dar amor si nunca lo has recibido? Y quiero poner aquí una piedra angular. A lo mejor tú has estado muy enamorado de una persona. Te digo algo, realmente tú no amas a esa persona, simplemente sientes atracción, porque el único que puede dar amor es Dios. Es el único que realmente puede saciar lo profundo de tu corazón. Aún tu corazón lo que necesita es un toque de su amor. Por eso muchos en la calle se refieren a un Dios tan grande, tan poderoso, y lo disminuyen a Diosito, porque nunca han tenido un encuentro real. Y quiero que pensemos lo siguiente. Este hombre del cual te estoy hablando, la Escritura se conoce como el hijo pródigo. Y dice la palabra que él comenzó a alimentarse de lo que se le daba de alimento a los cerdos. Y dice la palabra que él se alimentaba de las vainas de las algarrobas. ¿Qué es una vaina? La cáscara. Y la algarroba, imagínate que es como un chícharo muy grandote, muy grande.
y le daban a los cerdos el chícharo gigante, y el hijo pródigo se comía las vainas, aún el desperdicio de los cerdos. Y piensa lo siguiente: ¿qué hay de nutritivo en las vainas? Nada. ¿O habrá algo de nutritivo? No, ¿verdad? Eso mismo nos sucede a ti y a mí. Nos estamos hoy alimentando de las vainas del pecado que hay en el mundo, de las vainas del mundo, de las vainas de aquellas amistades que nos han desenfocado de Dios. A lo mejor tú, hombre o tu mujer, en tu casa anhelas de Dios, pero tu marido o tu esposa te está haciendo piedra de tropiezo y estás alimentándote de las vainas de la influencia de destrucción que él o ella trae, o con la gente que no te edifica. Pero algo que yo he comprobado es que esas vainas, cuando tú las comes, te dan a ti el efecto de sentirte saciado, de sentirte lleno. Por eso muchas personas van a una fiesta, piensan que se llenan en la fiesta, en la borrachera o con alguna persona y se sienten realizados. Simplemente las vainas cubrieron de manera temporal un momento de dificultad. Pero ¿sabes algo? No hay vida, porque no estamos comiendo al pan de vida, el cual dice la palabra que es Jesucristo. El pan de vida es el único que puede transformarte. Aún sea la posición en la que estés, tú lo que necesitas es tener este día un encuentro con Jesús, un encuentro con su presencia, porque Él es el único que puede borrar tu pasado. Él es el único que puede despertar tu alma. Mira, dice la Escritura que de repente este joven rico, que ya no era tan rico, ¿verdad? Dice la palabra que volvió en sí. Muchos de nosotros tenemos que volver en sí. Te voy a explicar por qué. Yo estuve buscando el significado de volver en sí y yo encontré un ejemplo muy extraordinario. ¿Alguna vez has visto una persona que cae en algún ataque epiléptico? ¿Alguien lo ha visto? Es una crisis muy difícil. O alguien que le dieron un golpe muy severo en la cabeza y cayó al piso. Eso se llama trastorno. O alguien que ha estado enloquecido y de repente reacciona. Es decir, que cuando tú y yo estamos ahogados en las cosas del mundo, saciándonos de las vainas del mundo, caemos en un estado, llamémosle así, de desorden, de enloquecimiento, en un estado del cual tenemos que volver en sí. Y cada uno de nosotros tenemos que volver en sí del pecado, volver en sí de todas las cosas destructivas que nos rodean. Y te voy a explicar por qué. Porque muchos de los que estamos aquí realmente no hemos distinguido las cosas. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos volver en sí. Y dice la Escritura, cuando este joven volvió en sí, declaró una frase que a mí toca mucho mi corazón. Cuando le cayó el 20, él declaró: volveré a mi padre. Y él empezó a hacer un pequeño recuento. Y él le dijo: volveré a mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, y te he dado la espalda. Y algo que a mí me llama la atención es que ese joven supo que el único lugar donde podría dejar la hambruna, donde podría dejar la enfermedad, donde podría dejar el abandono, eran los pies de Jesús. No sé si tú necesites dejar algo a los pies de Jesús este día, pero el único que va a cambiar tu historia es Jesucristo. El único que va a cambiar el abandono de tu corazón, la dureza que hay dentro de ti, es Jesucristo.
Pero algo que a mí toca mucho mi corazón es que dentro de las palabras que dijo este joven, yo veo una dependencia total. Hay veces que Dios nos tiene que llevar a lo más extremo. Quiero hablarte de una persona que recuerdo. Una vez un joven, él tenía cerca de 23 años, y habían detectado SIDA. Él había vivido una vida muy promiscua, él era homosexual, y le habían dicho: usted se va a morir, tiene VIH positivo, ¿sabes qué? Yo creo que en unos 8 o 12 meses vas a morir. Él ya estaba muy delgado, también muy desgastado por las drogas, y él tuvo que regresar a la casa de Dios. Y estando en la casa de Dios, él se arrepintió a los pies de Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesucristo lo sanó, lo transformó. Y si el Padre puede hacer eso con una persona que había tenido una vida de promiscuidad, ¿qué no puede hacer contigo? A lo mejor tú necesitas volver en sí este día, pero te quiero dar la clave: dependencia total de Dios. Aún la palabra dice que Dios mismo usa la enfermedad no para castigarte, sino para hacerte voltear tus ojos para que lo comiences a mirar a Él. ¿Sabes algo? Muchos de los que estamos aquí, aún yo hace unos días pasé por momentos de grandes dolores, y yo le decía algo a Dios: yo te estoy viendo a ti, yo te estoy viendo a ti. Y mientras yo más le decía: estoy viéndote a ti, estoy viéndote a ti, Él más me daba dolor, más se incrementaba mi dolor, no me podía mover, era muy fuerte el dolor que estaba padeciendo. ¿Y sabes qué comprendí de eso? Que yo tenía que aprender, aún para respirar, a depender de Él. Y yo no sé si tú has aprendido a depender de Dios, pero algo de lo que yo veo en este hijo pródigo fue que cuando regresó a la casa, su manera de pedir ya no era: papá, dame esto. Ahora le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un siervo tuyo. Pero el padre, lleno de amor, dice la Escritura que lo vio desde lejos. Yo quiero que te imagines esta escena. ¿A qué olería el hijo pródigo? Te acabo de explicar que él apacentaba a los cerdos. ¿Olería a perfume? No, ¿verdad? ¿A qué olería el hijo pródigo? ¿Olería a bosque? Seguramente olería a lo más terrible. Una ocasión una persona me explicó que cuando alguien está apacentando los cerdos, lo único que hace para que no se apeste su casa es quitarse la ropa y dejarla fuera del lugar o quemarla. Vuelvo a preguntarte: ¿a qué crees que olía el hijo pródigo? Piensa, ¿tú te acercarías a abrazar al hijo pródigo? Pero el padre de familia, dice la Escritura, que se acercó al hijo pródigo y lo miró a los ojos y lo abrazó y le dio un beso. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un beso trajo esperanza a tu vida? ¿Cuándo fue la última ocasión que un beso te devolvió la esperanza? ¿Cuándo fue la última ocasión que un beso transformó tu destino? El beso del hijo pródigo cambió todo. Pero algo que quiero que comprendas: tú estás así de regresar a la casa del Padre, porque muchos aquí salimos sabiendo que Dios nos ama. Muchos aquí, aún estando en la casa del Señor, no hemos recibido su amor, porque la historia me habla de dos personas
uno llamado el menor y uno llamado el mayor, pero ninguno de los dos se sentía hijo. Pero dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero preguntarte a ti, ¿hay alguno que sepa aquí que tiene que volver en sí? Porque muchos de los que hemos venido a este lugar, quizás la mayoría hemos escuchado de que Jesús te ama, pero nunca has tenido un verdadero encuentro con Él. Y mientras que yo oraba por ti sin conocerte, al igual muchos de los que estamos aquí que te han servido sin conocerte, hemos clamado por ti para que yo pueda decirte en este día que este es el tiempo de salvación. Dios ha escuchado ese lamento en tu lugar secreto para que tú vengas y lo conozcas. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1 verso 4 y 5 que Él te escogió en Él antes de la fundación de este mundo con un propósito de que fueras santo, de que fueras sin mancha, pero que fueras adoptado. Y yo quiero que pienses en lo siguiente: ahorita muchos aquí podrían tener el valor de que a su propio hijo o hija lo pudiera correr de su casa, pero delante de las leyes civiles, una persona que adopta a otro no lo puedes ya echar fuera de tu casa, porque civilmente hay una ley que lo ampara como un dependiente tuyo. Y es lo mismo que vino a hacer Jesús contigo, a generar una dependencia a Él para contigo y tú para con Él. Por un momento yo quiero que tú pienses, ¿cuáles son esas vainas que te han apartado? Porque aún yo puedo saber algo. Por un momento has sentido paz, pero la destrucción no solamente vendrá a tu vida, vendrá el núcleo más profundo y amoroso para ti, que es tu propia familia. Y hoy yo te quiero decir que viniste a este lugar a tener un encuentro con Dios. Y ahí en tu lugar, si hay alguno que sepa que necesita a Jesús, que quizás nunca lo ha recibido en tu corazón, yo te quiero pedir que ahí en tu lugar levantes tu mano. Pero también hay otro tipo de personas aquí, muchos aquí, sabiendo que tienen a Jesús en su corazón, quizás nunca le han pedido a Cristo que gobierne su vida. Y para ti también es este mensaje. Hoy es tiempo de que nos volvamos a Jesús. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿A ti qué te gustaría? Te quiero invitar a que te pongas en tus pies y por un momento juntos hagamos una oración. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, porque este es el tiempo en el que el Señor quiere cambiar tu destino. Yo te hablé de un abrazo, yo te hablé de un beso, el mismo que hoy Dios te quiere dar. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos, no me mires a mí. Yo quiero que ahí le digas a Jesús: Señor, yo me he apartado de tu casa, no he encontrado paz en ningún lugar. Hoy me vuelvo a ti. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todas mis maldades. Y te pido, Señor, hazme volver en sí. Hazme volver en sí. Yo no sé si en algún momento tú le has entregado tu vida a Jesús, pero yo sé que Jesús ahí está en tu corazón. Si tú quieres renovar tu corazón, tus votos, llamémosle así, con el Padre, te quiero pedir que levantes bien en alto tu mano. Si tú sabes que te has apartado de la casa del Padre, que te has apartado de la casa de Dios, levanta tu mano, levanta
Cierra tus ojos y le vas a decir: Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti. Te pido que tengas misericordia y me hagas sentir hoy el gozo de tu salvación. Te pido, Jesús, que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, y que te acerques a mí, transformando mi corazón, transformando mi alma, pues te necesito, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén.